En la literatura y en el cine es muy conocida la historia de Peter Pan, donde se relata que la familia Darling, que vive en la ciudad de Londres, es una típica familia londinense, conformada por George Darling, su esposa Mary Darling, sus tres hijos Wendy, John y Michael, y Nana, la perrita Nana, pues que es la niñera de estos niños. Wendy, que era la hija mayor, siempre le estaba contando historias a sus hermanos, eran menores, pero siempre había ahí pues piratas, sirenas, hadas, indios, y siempre con un personaje principal, un niño muy muy especial que llamaba Peter Pan, pero que este, sin saberlo los demás, siempre estaba ahí escuchando sus historias acompañado de su hada Campanilla, o mejor conocida como Campanita. Una noche de aquellas cuando Peter Pan visitaba la casa de los Darling sin que se supieran, pues pierde la sombra. Y entonces Wendy la encuentra y la guarda. La noche siguiente, Peter Pan se presenta en la casa Darling para buscarla y pues para no hacer tan largo el cuento, diremos que se encuentran, Wendy conoce a Peter Pan, le habla, le dice que tiene su sombra y acaba pues cosiendo de la sombra a los pies para que ya de esta manera ya no la pierda y esté junto a su dueño. Luego de ello pues Peter Pan decide que Wendy debe ser la madre de los niños perdidos y le pide que lo acompañe al país de nunca jamás, su hogar, en donde ella nunca crecerá. Pero bueno, esa ya es otra historia literaria. Dejando un poquito de lado la ficción, ya entrando a la realidad, las sombras sí son muy importantes, puesto que aparte de existir como tales, nos ayudan a definir las formas, los volúmenes, cuando nosotros estamos tratando de comprender esa realidad tridimensional y que los objetos en el espacio nos quedan mucho más claros y que partimos de la premisa muy sencilla de que cualquier objeto bajo una luz va a provocar sombras. ¿Qué es la sombra? Una sombra es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada. Una sombra ocupa todo el espacio detrás de un objeto opaco con una fuente de luz frente a él. La sección eficaz de una sombra es una silueta bidimensional o una proyección invertida del objeto que aspira a la luz. Una observación importante es recalcar que cuando estamos hablando de sombras de los cuerpos, estos precisamente tienen que ser opacos. Un cuerpo transparente, la mayor parte de los casos no va a proyectar ningún tipo de sombra, bueno, a menos que estuviera tintado o tuviera algún color. La sombra no necesariamente tiene un borde completamente definido. No, porque existen también grados o tonalidades entre lo que está sombreado y lo que está iluminado. Este tipo de zonas donde no es ni la completa oscuridad ni tampoco la iluminación plena es lo que llamamos nosotros penumbra. Las sombras son consecuencia de la luz y así tenemos que tanto las sombras que el propio objeto tiene en sí o dentro de sí, que llamamos sombras propias, así como las sombras directas que el objeto va a producir a otros objetos, que serían las sombras arrojadas, pero también incluyendo las sombras que están próximas o lejanas y que proyectan otros objetos y los reflejos de luz también. Todo esto va a afectar de forma muy directa la concepción espacial de nuestra visión de la realidad. La penumbra es todo un caso. Así pues, el claroscuro estudia la degradación y difusión de la luz con las sombras y que corresponde a las áreas intermedias entre las zonas iluminadas y las zonas más oscuras. Son esas zonas que denominamos zonas de penumbra,
y sus valores de medios tonos o medias tintas, cuyos valores nunca deben alcanzar ni la intensidad de la luz ni la intensidad de la sombra. En las imágenes de ejemplo, creo que es muy claro apreciar que en estas dos esferas, que son dibujos precisamente, ese gran valor que le dan las diversas tonalidades, medios tonos, son los que van a acrecentar la percepción que tengamos respecto al objeto. Otro punto muy importante para resaltar qué tan importantes son las sombras. Pasemos a ver algo sobre conceptos básicos de las sombras. Comencemos para explicar estos conceptos de la sombra con la parte más sencilla y más básica de los elementos geométricos, el punto. Si tenemos un punto A en el espacio y que éste se vaya a interponer entre un rayo de luz que viene del Sol y que debería estar llegando a un plano que está inferior a este punto A, esa interferencia pues nos va a provocar precisamente un punto de sombra en la superficie horizontal, que sería en ese caso llamarlo AS. Si nosotros tuviéramos dos puntos, punto A y punto B, de manera semejante proyectarían puntos de sombra AS y BS. La sombra de esta recta que se está generando con la unión de infinita de puntos entre A y B sería la sombra AS-BS. Podemos sintetizar que la sombra de una recta se puede determinar trazando los puntos de sombra de los puntos que están definiendo a esta recta, puesto que a ella se le define como la distancia en esos puntos. Hablemos de conceptos básicos de la luz. En primer término, un rayo de luz es una recta, así la consideramos, proveniente de una fuente luminosa. Existen dos tipos de fuentes luminosas: la natural, que viene del Sol, y la artificial, que puede ser cualquier otro emisor de luz. La luz se desplaza como una emisión de partículas de energía en forma de una recta, claro, en el ámbito de nuestra escala humana. Sin embargo, sabemos también que de conformidad con la teoría de la relatividad, los rayos luminosos a escala del universo se van a desplazar en forma de curva. Para efectos de trazo aquí en nuestro planeta, a nuestra escala humana, no pasa nada si los consideramos sencillamente como rectas. Retomando el ejemplo de hace un momento que logramos visualizar cuál sería la sombra de un punto, ahora vamos a analizarlo desde un punto de vista de cómo hacerlo técnicamente, cuando contamos con una planta con un alzado. Ahí en la imagen estábamos viendo en la parte superior la planta y en la inferior un alzado donde tenemos un punto A, el cual sería AB el punto en alzado, AH el punto en planta y AS el punto de sombra. También vamos a requerir de los datos de cuál es la posición del Sol y que respecto a donde estamos en el lugar de la Tierra, pues nos va a manifestar un ángulo de inclinación en proyección vertical y otro en proyección horizontal. Es decir, tanto en alzado como en planta, y que de momento no nos meteríamos a cómo determinar esos ángulos, y más bien especificarnos sobre la técnica, que ya tenemos dos ángulos dados en esa gráfica que tenemos ahí. Por eso tendríamos que el Sol en alzado pues tendría un rayo que pasaría por el punto de proyección vertical de A y que llegaría hasta el plano horizontal, que en este caso es donde sería la parte a donde llegaría la sombra de este punto A. Igualmente lo haríamos en planta, donde pasamos un rayo de luz por el punto AH, la proyección horizontal del punto A, y para encontrar esto pues bastaría determinar que cuando el rayo de luz que viene del Sol, que pasa por la proyección vertical y se encuentra con el plano horizontal, digamos que es el suelo, esto simplemente lo vamos a referir ortogonalmente hacia la misma línea
de rayo visual que pasa por AH, que viene del Sol, en la planta, y así encontraríamos el punto AS, que es el punto de sombra que nosotros estamos queriendo localizar. Tratando de puntualizar estos conceptos básicos respecto a la luz, respecto a la sombra, diremos que hay que considerar siempre que si un rayo de luz que proviene de una fuente luminosa, este se va a desplazar en forma recta y se va a mover hasta el infinito o que lo intersecte algún cuerpo sólido. Precisamente en la gráfica inferior vemos esta situación. Cuando un objeto intersecta con el rayo de luz y queda bloqueado y va a impedir su avance. También hay que entender, puntualizar, que si un objeto o cuerpo está bañado por rayos luminosos, se considera iluminado, y caso contrario, pues estará oscuro. Si un objeto intersecta los rayos luminosos, provocará oscuridad en los objetos que están más allá en el posible trayecto de esos rayos luminosos. Esto es el fenómeno precisamente que conocemos como sombra. Respecto a los tipos de sombra, y ya se ha mencionado algo, tenemos la sombra arrojada, que es la que proyecta un objeto que está ante una fuente luminosa, y tenemos la sombra propia, que es la que está dentro del propio objeto, provocada por él mismo, dado que de alguna manera bloquea el propio objeto ciertas caras, ciertos planos, y que por ello pues estará en cierto grado de oscuridad, que es lo que conocemos al final como la sombra propia. En conclusión, pues las sombras son una conjunción entre sombras arrojadas y sombras propias. Continuando con lo conceptual, también es conveniente decir que todos los objetos bidimensionales de dos dimensiones pueden tener también sombra propia, además de la ya arrojada. También, obvio, como se ve aquí en la gráfica, pues los objetos en tercera dimensión también contienen sombra arrojada como sombra propia. En el esquema superior derecho, donde se aprecia una fuente luminosa que llamaremos foco, que estará mandando, emitiendo rayos luminosos a cada punto de un objeto, en ese caso un plano, pues van a provocar en otro plano, en este caso, una sombra, porque está intersectando con las sombras o con los rayos de luz de la fuente luminosa. Los rayos luminosos, por ello, provienen siempre de forma recta desde esa fuente luminosa. Y esto es lo que nosotros llamamos la sombra focal. En teoría, todas las sombras son focales, pero la excepción son las llamadas solares, que siempre las vamos a considerar también rectas, pero paralelas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque a escala de nuestro sistema solar, el Sol es una fuente luminosa de tamaño demasiado mayor con respecto a nuestro planeta. Y además, la distancia que existe entre estos dos cuerpos pues es muy cercana, dada la proporción. Por ello, pues realmente ni podemos percibir aquí en nuestro planeta, en la superficie, que los rayos provengan de una manera focal. Aunque en teoría sí, toda fuente luminosa será focal y viene de un punto y provoca que sean rectas los rayos luminosos. Tenemos ahora una comparativa entre el trazo de sombras solares y sombras focales. En este caso lo haríamos a través de un prisma y donde cabe señalar pues que es bastante semejante al procedimiento como hace un momento lo hicimos con líneas. Simplemente lo que diferencia es que en este caso hay que obtener las sombras solares y focales de cada punto para poder generar así la sombra correspondiente, en este caso sobre un plano horizontal que sea el equivalente a un piso o un suelo. La diferencia entre la solar y la focal
no es tanta. Simplemente es de que en el caso de la solar se considera que todos los rayos de luz van a ser paralelos conforme el ángulo que nosotros hubiéramos obtenido o nos lo hubieran proporcionado, tanto en vista superior planta como alzado. ¿Vista? También en el caso de la focal, la variación pues va a ser que en lugar de ser paralelos, todos van a venir de un punto focal, un punto en este caso F, el cual lo tenemos que determinar o localizar tanto en planta como alzado, y pues simplemente seguir el mismo procedimiento hasta completar la figura. Es de notar que en el caso de la sombra solar es bastante regular, pero en el caso de la focal pues va a ser amplificada, porque realmente al ser focal eso es lo que provoca una ampliación de la sombra con respecto al propio objeto. Vamos a revisar con un poquito más de detalle el procedimiento para el trazo de la sombra, en este caso empleando un prisma rectangular con su representación tanto en proyección horizontal como proyección vertical, es decir, planta y alzado. Le vamos a dar también una terminología o simbología para los puntos de este prisma, y que sería un prisma con una base con los puntos 5, 6, 7 y 8, y una cara superior o tapa que sería 1, 2, 3 y 4. El procedimiento pues es que siguiendo la manera de la geometría, pues es de que vamos a pasar una recta por cada uno de los puntos, y que todas entre sí las rectas serán paralelas. La pasaremos por cada punto del cual queremos obtener la sombra, que no es otra cosa más que la traza de la recta, es decir, el punto donde intersecta la recta con los planos de proyección. Para el efecto sería una sombra que está cayendo completamente en el plano horizontal, que será el equivalente al suelo, y así pues de esta manera podemos pasar un rayo por el punto 1, un rayo por el punto 2, otro por el punto 3, y de igual manera lo haríamos tanto en la proyección horizontal como en la proyección vertical, pues encontrando que tendríamos una serie de puntos que aquí lo estamos denominando como el 2SB y el 1SB, el 3SB y el 4SB, que bueno, van a representar los mismos que proyectados ortogonalmente hacia las proyecciones de la recta de los rayos en vista superior o planta, pues podríamos encontrar ya los puntos definitivos de sombra, que al final pues lo que vamos a encontrar son los puntos 1S, 2S, 3S, y simplemente con alguna lógica armamos uniendo pues estos puntos para formar la sombra. Es de notar también que, bueno, algunos puntos es innecesario que los hagamos un procedimiento para obtenerlos, que será el caso pues de los puntos 5, 6, 7 y 8 que están contenidos dentro del plano horizontal, por lo tanto el propio punto es el punto de trazo de sombra. No así exactamente con el punto 4, pero pues que resulta también innecesario u ocioso el determinarlo, puesto que ese punto en su sombra, por pura deducción también lógica, veremos que está contenido dentro de todo ese cuerpo o superficie de sombra, por lo cual pues ya resulta no útil el determinarlo. Habría que revisar con calma este procedimiento poco a poco, repetirlo, llevarlo a cabo, pues, y veremos que es, la verdad, muy sencillo la obtención de las sombras, bajo el principio, reitero, de que son rectas que representan los rayos de luz, las cuales van a pasar por cada punto, y sencillamente tenemos que encontrar los puntos de traza, que serán pues los puntos de sombra. Creo que con esto queda ya mucho más completo
esta etapa introductoria a las sombras. Creo que es conveniente también seguir ampliando nuestra experiencia y nuestro conocimiento, pero por hoy hasta aquí llegaremos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.